evaluar a algún paciente estando en consultorio. Sabemos que nosotros tenemos las glándulas salivales mayores, que son las que se presentan en pares, tanto la parótida, la submaxilar como la sublingual. Tenemos cerca de 500, 800 glándulas salivales menores distribuidas en la mucosa oral, faringea, laringe e incluso a nivel sinusal. Estas glándulas salivales son derivadas del ectodermo y van a producir 1.5 litros de saliva en 24 horas. Están gobernadas por sistema nervioso autoinmune. La glándula parótida es la más grande, se encuentra ubicada en la región preauricular que va desde el arco cigomático hasta el ángulo de la mandíbula. Esta glándula pesa más o menos 25 gramos, su conducto de drenaje es el conducto de Stenone y la peculiaridad que tenemos en relación a esta glándula es que puede tener ganglios tanto intraparotídeos como extraparotídeos. Por lo tanto, podemos encontrar metástasis ganglionares a nivel de la parótida. Otra de las estructuras que debemos tener en cuenta en relación a la parótida es la emergencia del nervio facial. Como estamos viendo, el nervio atraviesa la glándula en dos segmentos, haciendo un lóbulo superficial, un lóbulo profundo, que es una distribución quirúrgica, no exactamente es una distribución anatómica, porque es solamente la glándula parótida, pero quirúrgicamente lo podemos dividir en lóbulo superficial, todo lo que está por encima del nervio facial, y lóbulo profundo, lo que se encuentra por debajo de la vena facial. También podemos encontrarnos con la arteria carótida externa y con el nacimiento de la vena yugular. Generalmente, cuando nosotros operamos parótida, solo nos topamos con el nervio facial y es nuestro principal reparo para no dañar el nervio si es que éste está indemne. Aquí vemos el nervio facial que se divide, generalmente sale el tronco, se divide en dos subtroncos y a la vez me va a dar 5 ramas. Esas tienen diferentes variaciones anatómicas, pero lo importante es que la glándula parótida está relacionado con el tronco o con la emergencia del tronco del nervio facial. Tiene sus reparos anatómicos para poder encontrarlos cuando nosotros hacemos la parotidectomía. Eso es parte de la técnica quirúrgica que debemos conocerlas para no dañar este nervio. También hemos dicho que está relacionado con la arteria carótida externa y con el nacimiento de la vena yugular interna. Estas estructuras están posterior a la glándula. Esto es cuando tenemos un tumor del lóbulo profundo que está desplazando estas estructuras y que se va a localizar en el espacio parafaringeo. Lo que estamos viendo aquí, este orificio es el orificio de drenaje del conducto de Stenone. Se encuentra localizado más o menos a la altura del segundo molar, o premolar, perdón, del segundo premolar de la arcada superior, tanto derecha como izquierda. Por lo tanto, es algo que con ustedes no hemos visto cuando nosotros hablamos de la dentadura, con algunos de sus colegas sí, nosotros hablamos de 4 cuadrantes, que va el cuadrante 1, cuadrante 2, 3, 4, que van de acuerdo a las manecillas del reloj. En niños son 5, 6, 7, 8. Y hablamos de los dientes, los incisivos centrales, incisivos laterales, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar, que sería la pieza 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Por eso que yo les digo que este conducto va a estar localizado a nivel de la pieza 1.5 o del, perdón, no, si estamos bien, 1.5 o 2.5, que sería en el lado derecho, cuadrante superior, a nivel del segundo premolar. Ahí es donde nosotros podemos visualizar este orificio de drenaje. ¿Para qué nos sirve? Llega un paciente con una parotiditis, por ejemplo, ordeñamos nosotros la glándula parótida y vamos a ver que sale secreción purulenta. Podemos tener la presencia de cálculos que nos ayudan, que obstruyen este conducto y vamos a ordeñar también la glándula parótida y no sale la saliva como debe salir, o está obstruido en su totalidad o hay una obstrucción parcial. Hay tumores
de Carrillo que nos pueden estar invadiendo este conducto, o muchas veces cuando nosotros vamos a hacer cirugías canalizamos estos conductos con un Avocat para poder ver cuál es su trayecto y así no dañar el conducto cuando hacemos resección de tumores de Carrillo. Las glándulas submaxilares son otra de las glándulas que son las glándulas mayores, se presentan en pares, está localizada debajo del suelo de la boca, tiene una forma prismática, pesa 7 gramos y su conducto de drenaje es el conducto de Wharton. Como vemos en esta imagen, no está en relación con el tronco del nervio facial, pero sí está en relación con la rama marginal del nervio facial, que es la que nos va a dar la inervación hacia la comisura labial. Por eso que cuando nosotros operamos, hacemos una submaxilectomía, debemos tener cuidado de no dañar esta rama, porque si no el paciente va a quedar con el labio paralizado después de la cirugía. Paciente que no tiene parálisis del nervio facial no debería quedar con parálisis de esta después de la cirugía. Si eso ocurre es o porque el tumor avanzó mucho más de lo que nosotros pensábamos y estaban comprometiendo cuando entramos a sala de operaciones, o por mala técnica quirúrgica. ¿Que el paciente después de la cirugía puede quedar con una paresia? Sí, porque la manipulación de estas estructuras nos puede producir esta paresia que se va a recuperar en el transcurso de 2 semanas, un mes, tal vez 6 meses, pero no debería haber una parálisis. Las glándulas submaxilar no tienen ganglios intraparotídeos. Las glándulas submaxilar hay ganglios que se encuentran fuera de esta, y por eso que cuando nosotros examinamos debemos tener cuidado de cómo se hace el examen y qué estructuras debemos nosotros evaluar. En este caso, cuando hacemos la submaxilectomía, como les decía, una de las principales estructuras que debemos tener cuidado es la rama marginal del nervio facial. Debemos tener cuidado con el nervio hipogloso y además también con el nervio lingual. Son tiempos quirúrgicos en los cuales los vamos a ir viendo. Desde que cortamos la piel tenemos que tener cuidado en no lesionar el nervio, la rama marginal. Posteriormente, cuando encontramos la glándula submaxilar, el nervio lingual está a este nivel, por debajo del hueso, por debajo del músculo, entonces tenemos que tener cuidado de no lesionar el nervio lingual, y por debajo de la glándula submaxilar es que vamos a encontrar el nervio hipogloso. Entonces, debemos conocer nuestra técnica quirúrgica para no dañar las estructuras, porque el paciente quedaría con una limitación a la hora de protuir la lengua y una fijación de no poder moverla hacia la derecha o la izquierda. Es así como debemos nosotros examinar nuestra glándula salival. Tiene que ser un examen bimanual. Con una mano fijamos la glándula a nivel del cuello y con la otra mano examinamos y tocamos. Así es como vamos a poder diferenciar si es que estamos tocando un ganglio o estamos tocando la glándula salival. Las glándulas salivales van a desembocar a nivel de las carúnculas que se encuentran en el piso de la boca. También es frecuente cuando nosotros examinamos que podemos encontrar un frenillo lingual. En este caso es un frenillo pequeño, es un frenillo bastante posterior, pero hay niños que pueden nacer con frenillos que se encuentran en la parte delantera de la lengua, que no les va a permitir sacar la lengua ni elevarla. Eso nos va a llevar, si esta es muy severa, esta anquilosis, puede tener el niño problemas para deglutir, para alimentarse, para poder amamantarse, y por lo tanto se tiene que hacer una cirugía a las horas de nacido o a los días. Si este frenillo sí me permite amamantar sin ningún problema, pues la edad ideal de hacer la frenectomía es al 1,5 años, antes de que el niño aprenda a hablar. Se hace un corte con el cauterio y se colocan puntos suturando la mucosa, teniendo cuidado de no lesionar las carúnculas del conducto de Wharton. Las otras glándulas que tenemos son las glándulas sublinguales, se encuentran debajo de la lengua, en el piso de la boca, son las más pequeñas,
producen mayor contenido mucoso y su conducto de drenaje no es único, sino existen de 10 a 12 conductos de Bartolino o de Rivinus. Estas glándulas me van a drenar hacia el piso de la boca. Estas son las diferentes estructuras celulares que podemos encontrar en una glándula salival. Tenemos tanto las células del acino mucoso, del acino seroso, ya sea un acino mixto, células del conducto intercalado, del conducto estriado y conducto excretor. Los tumores de las glándulas salivales son poco frecuentes. De 0.5 a 1% de todos los tumores constituyen el 3% de la neoplasia que afectan a cabeza y cuello. El 80% corresponde a la parótida y de estos el 80% son benignos y el 20% son malignos. ¿Ok? Entonces, cuando yo fui alumna, como les comentaba a algunos ya hace muchos años, nosotros nos enseñaron la regla de los 80. El 80% de los tumores de la glándula salival, si a mí me dicen, tengo un tumor de glándula salival, el 80% se va a localizar en la parótida. El 80% van a ser tumores benignos y el 80% corresponden a adenomas pleomorfos. Esa es la regla de los 80 que yo lo aprendí hace muchos años. De esta imagen que yo les estoy presentando podemos sacar algunas conclusiones. Ya dijimos que los tumores de las glándulas salivales son más frecuentes en parótidas, en 15% en las glándulas submaxilar y el 10% en las glándulas accesorias. Pero cuanto más grande es la glándula, mayor probabilidad de que sea un tumor benigno. Cuanto más pequeña es la glándula, mayor probabilidad de que se trate de un tumor maligno. ¿Ok? El tumor benigno más frecuente a nivel de todas las glándulas salivales es el adenoma pleomorfo o tumor mixto. Ahí no vamos a tener pierde. Yo les puedo hacer una pregunta. Diga usted cuál es el tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales. La respuesta la pueden encontrar como adenoma pleomorfo o como tumor mixto. Estaríamos hablando de la misma patología. En cambio, sí vamos a tener diferentes presentaciones si es que hablamos de los tumores malignos, como vamos a ver más adelante. Pero de aquí sacamos el 80% de los tumores de glándulas salivales se van a localizar en parótida, el 80% son benignos y el 80% son adenomas pleomorfos. Si yo tengo una glándula grande, existe mayor probabilidad de que se trate de un tumor benigno. Si tengo una glándula pequeña o glándulas accesorias, es más probable que estemos ante un tumor maligno. Las causas de los tumores de las glándulas salivales no están claras, como hemos venido nosotros viendo. Los factores predisponentes como la radiación, la edad avanzada y algunos trabajos como las gomas, asbesto, plomería. Pero no hay ningún paciente que yo les pueda decir, señor, usted por haber comido tal cosa es que tiene este tumor. No, no tenemos nosotros algo que nos explique cuál es la producción de estos tumores. En cuanto a los síntomas y signos, un bulto o una hinchazón en la mandíbula, en el cuello, la boca o cerca de ellos, porque va a depender de dónde están localizadas estas glándulas salivales. El entumecimiento o una parte del rostro, que como les vuelvo a decir, va a depender de dónde están localizadas. Debilidad muscular en un lado del rostro, dolor constante en la región de la glándula salival. Esto va más relacionado con la presencia de una cialoadenitis, una inflamación crónica de la glándula, o con la presencia de cálculos de litiasis a nivel de los conductos de drenaje de estas glándulas. Y la dificultad para tragar también es otro de los síntomas que podemos nosotros encontrar. Tenemos unos criterios de Rankon que nos pueden decir si es que nos orientan más hacia un tumor benigno o hacia un tumor maligno. Yo les vuelvo a decir, es importante para nosotros siempre nuestra anamnesis y el examen físico.
haciendo una buena anamnesis y un examen físico adecuado, vamos a tener ya nosotros nuestra presunción diagnóstica. De acuerdo a esos exámenes, a esos datos que hemos obtenido, es que vamos a solicitar nuestros exámenes auxiliares. Y algo que también tengo que recalcar, que no puedo dejar de lado, es que tenemos que hacer uso racional de los exámenes auxiliares. No porque el paciente me venga con un tumor, le voy a pedir una tomografía, una resonancia, un PET scan, no, tenemos que saber cuándo es que vamos a utilizar o a requerir esos tipos de exámenes auxiliares. Volviendo a los criterios de benignidad de los tumores de glándulas salivales, cuando estos se presentan o su tiempo de presentación o duración es en años, nos orienta a que es un tumor benigno. No hay diferencia entre tumores benignos y malignos, tienen un cierto predominio, ligero predominio en las pacientes de sexo femenino. Eso no quiere decir de que voy a tener menor frecuencia como se veía en los tumores de parótida, de tiroides, no. Aquí hay una leve predominancia en el sexo femenino. El dolor es raro en los tumores benignos, podemos encontrarlo sí en los tumores malignos. La parálisis facial la puedo encontrar con leve frecuencia en los pacientes que presentan tumores malignos. Un paciente con un tumor de parótida, con parálisis facial, pues lo primero que tengo que descartar es que sea un tumor maligno. ¿Que puedo tener tumores benignos que me causen parálisis facial? Sí, son muy raros, pero tienen que ser dependientes de estructuras nerviosas. Entonces, ahí sí puedo tener yo un tumor, una neurofibromatosis, me puede ocasionar un tumor que está creciendo en la parótida y ese me puede producir la parálisis facial. Cuando son móviles, se orientan más a tumores benignos, con la consistencia firme, orienta más a tumor benigno, lo duro, pétreo, me hace pensar en que estoy con un tumor maligno. La presencia de cálculos es raro, tanto en tumores benignos como malignos, ahí no podemos nosotros hacer una diferenciación. Los tumores benignos, como les había dicho, son más frecuentes en mujeres. Los tumores malignos presentan casi igual incidencia entre ambos sexos. Los tumores benignos se presentan mayormente entre la segunda y tercera década de la vida. El tumor mixto o adenoma pleomórfico es el más frecuente de todos los tumores en cuanto hablamos de los tumores benignos. Pero si comenzamos a hablar de los tumores malignos, el cáncer más frecuente de la parótida es el carcinoma mucoepidermoide. En cambio, en el resto de las glándulas, la glándula submaxilar, las glándulas salivales y menores, vamos a tener como tumor más frecuente el carcinoma adenoide quístico. Ahí ya encontramos nosotros cierta diferenciación. También podemos encontrar tumores vasculares como los hemangiomas o los linfangiomas, pero esto es más frecuente en niños. Aquí vemos una foto de un recién nacido en el cual se le hizo la traqueostomía para asegurar la vía aérea por el tamaño del tumor a los minutos de haber nacido. El paciente nació por cesárea, ya se sabía que se tenían estas malformaciones, nació por cesárea, se le hizo la traqueostomía para asegurar la vía aérea y posteriormente se le realizó la traqueostomía, las tomografías para poder evaluar el caso. En estos grandes linfangiomas, era un linfangioma que con tanto cérvico-facial, lo que nosotros podemos ofrecer es tratamiento de la parte del cuello. No ofrecemos tratamiento de la parte de la región parotidia, porque si ya en un adulto el nervio facial es algo delgado, en un recién nacido es mucho más pequeño, es como un hilo, podemos lesionar al paciente y producirle una parálisis facial bilateral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser mediante nuestro examen físico y una buena anamnesis, y volvemos a solicitar nuestros exámenes auxiliares, principalmente la biopsia aspiración con aguja fina bajo guía ecográfica. Esos son nuestros caballitos de batalla, como les había dicho, tan igual en la tiroides. ¿Puedo solicitar una tomografía, una resonancia? Sí, cuando tengo un tumor grande que necesito ver la extensión de la enfermedad. Una VAP con guía ecográfica de un tumor localizado, en este caso, en la cola de parótida.
Y lo que vamos a ver ahora son los tumores benignos o los diferentes tumores que nosotros vemos con mayor frecuencia. El adenoma pleomorfo o tumor mixto es el tumor más común, el más frecuente, se presenta en un 60% de todas las neoplasias de las glándulas salivales. En promedio, en la quinta década de la vida, el 80% está localizado en la parótida, como habíamos visto, un 10% en la glándula submaxilar y 10% en el resto de glándulas. Se presentan como masas indoloras de crecimiento lento. Generalmente estos tumores no duelen, no causan dolor y van creciendo. Pueden llegar a medir varios centímetros, sí, porque en algunas ocasiones los pacientes no se dan cuenta que tienen un tumor, comienza a crecer. He engordado, miren, me está creciendo por lo que he engordado, incluso ahora en época de pandemia, que hemos tenido que utilizar mascarilla, no se ha podido ver el rostro por completo porque muchas pacientes, mujeres, vienen, señor, ¿y cómo se dio cuenta usted que tiene el nódulo? Ah, doctora, porque llegó mi comadre después de tiempo y me vio que tenía esa bolita, por eso es que recién acudo. En estas épocas que hemos estado usando mascarilla, pues no se puede ver bien el rostro. Me imagino que ahora que se están dejando, vendrán más pacientes con tumores que se han percatado y podamos nosotros hacer el tratamiento. Predomina en el sexo femenino, como les dije, suelen ser solitarios y bien definidos e histológicamente se componen de células epiteliales ductales o glandulares y de tejido mesenquimatoso. Por eso es también llamado tumor mixto. Lo principal de estos tumores es que tienen un porcentaje de 25%, valga la redundancia, de malignización. Estos tumores se pueden malignizar en un 25%. Por eso es que tienen indicación quirúrgica. Paciente que yo hago diagnóstico de un adenoma pleomorfo, acá vemos el tumor, aquí vemos también en una ecografía, que yo hago diagnóstico de un adenoma pleomorfo, paciente que debo sugerirle tratamiento quirúrgico explicándole que existe un porcentaje de que estos se puedan malignizar. El paciente puede estar dentro del 75% que no va a malignizarse, ¿ok? No tengo ningún problema, no lo puedo saber qué es lo que va a ocurrir en el tiempo, pero sí pongo en mi historia clínica, paciente no desea tratamiento quirúrgico al momento, dándole chance que más adelante regrese para operarse. Aquí vemos un paciente con un tumor localizado a nivel del ángulo de la mandíbula, es un tumor dependiente de la cola de la parótida, está más en la región retroauricular que preauricular, pero es un paciente que llega a la consulta con un tiempo de enfermedad de unos 7 meses más o menos, con aumento de volumen, sin dolor, sin ninguna sintomatología. Se le solicita una BAF con guía ecográfica, nos sale adenoma pleomorfo y se plantea tratamiento quirúrgico. Esta es otra paciente que llega a la consulta también con un tumor a nivel del paladar blando, paladar duro. Esta es una paciente que tiene un tiempo de enfermedad de más de 10 años con 3 biopsias donde salen adenoma pleomorfo. No quiere operarse, el paciente se desaparece, vuelve nuevamente, se le realiza una nueva biopsia, sale adenoma pleomorfo, se le indica tratamiento quirúrgico, no quiere operarse, se desaparece, volvió a aparecerse en el 2021, ahora sí, quiero que me operen, no lo dijo ella, vino con una hermana, la hermana decía, ahora sí, queremos que lo operen, ok, muy bien, vamos a ver, en este caso, por la lesión, el tiempo de enfermedad, siempre existe el riesgo de que este tumor se haya malignizado y yo necesito saber, o le hago una nueva biopsia, pero sí necesito saber cuál es la extensión de la enfermedad y aquí, en este caso, sí pediría una tomografía. Vemos el tumor que es homogéneo, que me está, digamos, desviando el hueso, lo está abombando, mas no lo está infiltrando. Entonces, este tumor tiene todavía todas las características de ser un tumor benigno. El problema de este tumor es que por la extensión yo tengo que hacer una cirugía grande, tengo que hacer una cirugía amplia. Si nosotros determinamos y vemos
tenemos que el tumor cruza la línea media. Esto es todo el tamaño del tumor, cruza la línea media y tendría que hacerle una maxilectomía de infraestructura, sacar toda esta parte de acá abajo para ir cruzando la línea media para asegurarme de sacar todo el tumor. Yo solamente la patología me va a decir si es que sigue siendo un adenoma pleomorfo o tal vez puede haber áreas de un carcinoma ex adenoma pleomorfo. Por las características yo sigo pensando que sigue siendo benigno porque vemos incluso que abomba la pared posterior del seno maxilar y no lo está infiltrando. Pero sí se le explica al paciente que por el tamaño del tumor tengo que hacer una resección bastante grande e incluso podría decir que es una resección oncológica. Vemos otro paciente que llega con un tumor también localizado a nivel de la cola de la parótida. ¿Y qué es lo que hago aquí? Estas fotos lo que me refieren es ver la motricidad del nervio facial, si es que el nervio está comprometido o no está comprometido. Le pido al paciente que cierre los ojos, que sonría y voy a ver si es que el nervio se mueve o no, porque ese es un dato importante que yo tengo que colocar en la historia clínica previa a la cirugía, porque muchas veces hay pacientes que llegan ya con una lesión del nervio facial que no se han percatado, que no se han dado cuenta, y después de la cirugía la lesión se hace más evidente y nos quieren demandar. No, señor, en la historia ya decía que usted cursaba con una parálisis facial. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con tumor de glándula salival, ya sea localizado en la parótida o ya sea que está localizado en la glándula submaxilar, en la historia clínica debemos consignar la motricidad del nervio facial, si es que hay parálisis o no del nervio facial. Nosotros manejamos una escala de ese tipo de movilidad. Vemos imágenes de toma laterales, el paciente se le hizo una biopsia, una BAF, salió un adenoma pleomorfo y fue operado de una parotidectomía superficial. El tumor de Warthin es otro de los tumores que vemos con alguna frecuencia. Últimamente no son más tumores adenomas pleomorfos lo que estamos viendo, pero sí lo logramos visualizar. También llamado cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma o cistoadenolinfoma. Es el segundo tumor benigno más frecuente, pero que tiene una característica. Este tumor solo lo podemos encontrar en la parótida. No lo voy a encontrar en otras glándulas. Es un tumor que es único de la parótida. Suele localizarse en la porción inferior de la glándula y es más frecuente en varones desde jóvenes a ancianos. Entonces, es más frecuente en varones y se localiza en la parótida. Nosotros entramos en una ocasión a hacer una disección de cuello con una tiroidectomía y cuando levantamos nuestro colgajo pensábamos, al examen físico pensábamos que era un ganglio y encontramos una prolongación de la cola de la parótida que se iba hacia el cuello. Hicimos la resección, lo mandamos a congelación y nos reportaron tumor de Warthin. Si bien es más frecuente en varones, también lo podemos encontrar en mujeres. Entre el 5 y 15% se presenta de manera bilateral y en un 25% tiene una presentación múltiple. Cuando nosotros encontramos estos tumores de Warthin de presentación bilateral, tenemos que hacer un descarte de que el paciente no esté debutando con un VIH-Sida. No es que tengan un tumor en sí, sino que tienen un aumento difuso de las glándulas salivales de manera bilateral, de la parótida de manera bilateral, que impresiona que fuera un pseudotumor. Al ser bilateral, lo primero que pensamos, este es un tumor de Warthin y si es varón con mayor frecuencia. Y es un varón que fuma, tenemos mayor probabilidades de que sea un tumor de Warthin. Pero al encontrar al examen físico que no logramos palpar un nódulo como tal, pero sí un aumento difuso de las glándulas parótidas bilateral, pues algo estaba pasando
qué es lo que está ocurriendo, y con infectología comenzamos a investigar y era un debut de los pacientes con VIH-Sida. Otra forma más de cómo se presentaba. ¿Pueden medir hasta 12 centímetros? Sí, eso va a depender de si es que los pacientes, una vez que se hacen diagnóstico, quieren operarse o no quieren operarse. Hay muchos pacientes que tienen miedo al anestesiólogo, bueno, no al anestesiólogo, sino a la anestesia, de quedarse, de fallecer dentro de sala de operaciones, que la anestesia les vaya a chocar. Obviamente tienen todos sus temores, por eso es que dejan crecer estos tumores. Histológicamente tiene un componente epitelial quístico con células oncocíticas y un estroma linfoide reactivo. El porcentaje de malignización es muy bajo, menos del 1%. Entonces, si a mí me llega un paciente con un tumor de Warthin que no quiere operarse, ok, señor, no tengo ningún problema, señor, porque es más frecuente en varones, pero tenga usted en cuenta que este tumor puede seguir creciendo. ¿Que me va a comprometer el nervio facial? No, no lo va a comprometer, no lo va a infiltrar porque es un tumor benigno. Lo más que va a hacer es desplazarlo por el crecimiento, pero sí va a crecer y eso es algo que el paciente tiene que saber. Y así como no tienen un gran porcentaje de malignización, sí hay un porcentaje de recurrencia del 2%, que eso nos lleva a avisarle al paciente o a la familia que a pesar de que yo lo opere, puede volver a recurrir este tumor. Si bien es un porcentaje muy bajo, siempre existe esa posibilidad. Es mejor informar al paciente y a la familia para evitarnos posteriormente alguna demanda, alguna denuncia de algún doctora me operó mal. El oncocitoma es otro de los tumores benignos que nosotros logramos encontrar. Es raro, corresponde al menos del 1% de todos los tumores. Se presenta en personas de edad avanzada, entre la sexta y séptima década de la vida, y rara vez se maligniza. En cuanto a las patologías malignas, los tumores malignos, el carcinoma mucoepidermoide es el más común, tanto en adultos como en niños. Representa el 25% de todas las neoplasias malignas de las glándulas salivales y se presenta con mayor frecuencia, en un 75%, en la glándula parótida, que es donde lo vamos a encontrar con mayor frecuencia. En este caso, en esta foto vemos un paciente que tiene un tumor a nivel de la región parotidia, en la región preauricular, que está infiltrando piel. Esto nosotros hacemos un diagnóstico, es un tumor mucoepidermoide por la biopsia y tendríamos que hacer una resección de la glándula, una parotidectomía total, e incluso tendríamos que sacar piel porque también le está infiltrando. Lo que yo tendría que ver en esta paciente es si es que hay compromiso o no del nervio facial. Aparentemente no lo hay, pero es una foto, es algo estático, no podría yo decirle si es que sí o no, tendría que ver el movimiento, pero aquí ya sabemos que tenemos que sacar con piel incluida. Además, estos tumores mucoepidermoides pueden producir metástasis ganglionares. Por lo tanto, tengo que evaluar al paciente la presencia de ganglios, si es que tengo compromiso ganglionar o no. En estos casos no se hace disección de cuello de manera profiláctica, como tal vez lo han visto en cáncer de lengua, donde sí podemos hacer, o en cavidad oral, donde hacemos disecciones de cuello de manera profiláctica, la suprahomoyoidea. Aquí no, en estos pacientes con carcinoma mucoepidermoide de glándula parótida, pues tenemos que evidenciar la presencia de metástasis y tenemos que buscar o descartar la presencia de metástasis. El otro tumor que vemos con segunda frecuencia es el carcinoma adenoide quístico, también llamado cilindroma o cistoadenocarcinoma. Es el segundo en frecuencia, se presenta con mayor frecuencia en las glándulas submaxilares en un 30% y en un 50% en las glándulas salivales menores. Por eso yo les decía, cuanto más grande es la glándula, mayor probabilidad de que sea un tumor benigno. Cuanto más pequeña es la glándula, mayor probabilidad de que sea un tumor maligno. Estos carcinoma adenoide quístico tiene la peculiaridad que
va o se disemina a través de la invasión neural. Por eso es que podemos tener pacientes con una parálisis facial, podemos tener pacientes con una parálisis de la rama marginal del nervio facial, podemos tener pacientes, como vamos a ver una foto, con un tumor, un carcinoma adenoide quístico localizado en el paladar, donde rápidamente puede invadir cerebro o base de cráneo. Estos tumores tienen esa peculiaridad, son neurofílicos, por ahí es donde se van diseminando, por eso que incluso cuando nosotros hacemos la resección de estos tumores, lo ideal sería mandar parte del nervio al patólogo para que nos digan si es que hay compromiso o no de la lesión para asegurarnos un margen oncológico. Además de esa peculiaridad de la invasión neural, también tienen diseminación hemática, además de diseminación ganglionar. Al tener diseminación hemática ya puedo tener metástasis en pulmón, en hueso, en hígado. Entonces es un tumor más agresivo que el mucoepidermoide y es un tumor que solo tiene chance quirúrgico. Yo hago un diagnóstico de un paciente con un carcinoma, un adenoide quístico. Este es un paciente que tengo que delimitar bien si es que es quirúrgico o no quirúrgico, porque el tratamiento de estos pacientes va a ser con la cirugía. Eso es el chance que va a tener el paciente. Después de la cirugía voy a mandar al paciente a radioterapia para que pueda quemar cualquier célula que haya quedado. Pero en este caso no es que voy a mandar primero a quimioterapia más radioterapia y después opero al paciente. No, estos tumores no son quimiosensibles, no son radiosensibles, por eso que su único chance es quirúrgico y lo mando a radioterapia como tratamiento complementario. Entonces, un carcinoma adenoide quístico es un cáncer agresivo, es un cáncer que el chance es quirúrgico, por eso debo planear bien cuál es la cirugía que yo voy a realizar y si es que el paciente tiene metástasis o no a distancia. Porque si ya tuviera metástasis a distancia, sé que la quimioterapia no le va a hacer nada, sé que la radioterapia no le va a hacer nada, muchas veces no vamos a desfigurar al paciente porque sabemos que el tiempo de sobrevida es muy pobre. En este caso, en estas imágenes, vemos un carcinoma adenoide quístico de las glándulas salivales menores que se encuentran localizados en el piso de la boca. Lo que tenemos aquí es la glándula salival, la sublingual, pero estas son las glándulas salivales menores. Aumento de volumen, que no le producen dolor, le hacen una biopsia, sale un carcinoma adenoide quístico y se hace una resección grande, posteriormente se le envía radioterapia. Paciente con un carcinoma adenoide quístico entre paladar duro y paladar blando, también vemos que tenemos que hacer una buena resección para poder darle tratamiento curativo. En cuanto al tratamiento de estos tumores de parótida, ¿qué es lo que hacemos? Va a depender dónde está localizado el tumor. Tenemos un tipo de cirugía, es la parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Sacamos todo lo que está por encima del nervio. Aquí estamos viendo, en este caso está azul porque se le instiló a través del conducto de esteno azul de metileno que pinta toda la glándula pero no pinta el tumor y nos permite visualizar además el nervio facial. Son técnicas que en algunas ocasiones se utilizan más que nada para enseñanza porque lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar el nervio facial. Entonces, ¿cuándo hacemos parotidectomía superficial con preservación del nervio facial? Cuando tenemos un tumor benigno que está localizado en el lóbulo superior, ¿ok? Que esté localizado por encima del nervio facial. Cuando hacemos una parotidectomía total con preservación del nervio facial, cuando tenemos un tumor benigno, pero que está localizado en el lóbulo profundo. Y nosotros tenemos que sacar el lóbulo profundo a través de las ramas del nervio facial. ¿Cuándo más hago una parotidectomía total con preservación del nervio facial? Cuando tengo una neoplasia maligna
pero sin compromiso del nervio facial. Porque si ya tengo compromiso del nervio facial, hago una parotidectomía total con sacrificio del nervio facial. Eso puede ser otra pregunta de examen. Paciente con tumor de parótida que se observa parálisis del nervio facial, indique usted cuál es el tratamiento que le podemos brindar. Vemos paciente con tumor a nivel de parótida, ha sido operado, no hay una parálisis facial, una sumaxilectomía. En este caso tenemos que hacer nuestras dimensiones, hacer nuestro plano, porque podemos dañar el nervio, la rama marginal del nervio facial. Pacientes operadas se le pide que silben y no vemos lesión de la rama marginal. Aquí vemos una obstrucción de los conductos de drenaje de la glándula sublingual. Esto es lo que se llama ránula. Es una paciente que ingresa en épocas de pandemia, nos hacen la interconsulta por un tumor, nos dicen un tumor en el piso de boca, no podíamos entrar, estaba la paciente en área COVID, solicitamos la tomografía y nos pedimos que nos enviaran las fotos y se hizo un diagnóstico de una ránula. Como la paciente estaba con un área COVID, lo que hicimos fue un pequeño corte para drenar el contenido, disminuir toda esa secreción mucosa generalmente que hay, esperar que pase su efecto COVID y operarla posteriormente. En estos casos, nosotros hacemos un corte y ¡pum!, se vuelve a cerrar y se vuelve a llenar. El tratamiento, vemos otra ránula, el tratamiento es la marsupialización. ¿En qué consiste? En que vamos a hacer un corte a nivel de la mucosa. Si tenemos, si la glándula no está muy pegada a la mucosa, la podemos separar y dividir y sacar la glándula, pero si no, entramos de frente en el corte, entramos al contenido y lo que hacemos es evertir los bordes, colocar unos puntos, una gasa, para que así podamos crear un nuevo conducto de drenaje de esta glándula y no se vuelva a obstruir. Paciente donde se hace una incisión de Blay, vemos el tumor de la glándula parótida. Paciente con un carcinoma mucoepidermoide sin compromiso del nervio facial, se le hace la incisión de Blay ampliada para una disección de cuello y vemos que no queda con parálisis facial. En este caso es una señora con un carcinosarcoma, tumor muy raro que infiltra piel, y se le hizo un colgajo de pectoral para cubrir el área de defecto. Tenemos un paciente con un antecedente de un carcinoma epidermoide de cuero cabelludo que ingresa por un tumor de parótida. Dos probabilidades: o era una metástasis por el carcinoma epidermoide o era un tumor de parótida. En este caso era un carcinoma mucoepidermoide que está comprometiendo el nervio facial. Vemos ya que no hay, no encontré lamentablemente la foto cuando se le pidió al señor que cierre el ojo, pero sí vemos que ya hay una parálisis facial. A él fue con compromiso de piel incluso también. La tomografía, donde se ve el tamaño de la extensión. Estos son los músculos pterigoideos que ya deben haber evaluado, me imagino, con el doctor Quirós. Cuando los tumores de cavidad oral, con el tumor de parótida, compromete estos músculos, ya es un criterio de irresecabilidad y es algo que nosotros no vamos a operar. Y aquí se hace la parotidectomía total con disección de cuello y se está pensando cómo se va a reconstruir, en este caso con un colgajo de Dieffenbach. Se saca piel de esta zona y se lleva hacia el área de defecto. Este es un paciente que nos ingresa por emergencia con un trismus. Él no puede abrir la boca. Nosotros normalmente abrimos la boca entre 3 centímetros a 4 centímetros. Eso es lo normal. En este caso el señor llega así, con un trismus más apósitos de gasa en la región parotidia. Lo primero que pensamos, este es un paciente con un cáncer que ya le está produciendo un trismus. Para suerte del paciente, cuando comenzamos a preguntar, nos dice que había ido al odontólogo una semana antes, comienza a tener un aumento de volumen, se agrega el trismus y pues está en relación, lo que nos cuenta más, a un absceso de origen odontogénico.
Pero lo que no cuadraba con la sintomatología que él nos estaba contando era por qué los apósitos de gasa. ¿Y por qué viene con la gasa? Porque me quisieron drenar en otra institución. Ok, nos parece muy bien que le hayan querido drenar. El problema es que lo iban a drenar por esta zona, más no por la zona de abajo, que por gravedad iba a drenar por sí solo. Entonces, eso es lo que pasó, por eso es que venía, pero a la primera alectoscopía, digamos, este es un cáncer con un trismus, paciente que ya ni siquiera tiene chance quirúrgico. Felizmente era un paciente con un absceso de origen odontogénico. Cuando hacemos las parotidectomía, tenemos que buscar el nervio facial. Esta es la emergencia. Hay reparos anatómicos que nos llevan a ubicar el nervio facial. Eso está dentro de nuestra técnica quirúrgica, por lo menos por 1 centímetro por debajo del conducto auditivo, y la unión del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo con el diente posterior del digástrico a 1,5 centímetros por encima de esa unión. Son nuestros reparos anatómicos que debemos tener para ubicar el nervio y no dañar. Lo que está señalado con la pinza es el nervio, el gran auricular, que es el que nos va a dar la inervación hacia el lóbulo de la oreja, y es una inervación sensitiva. Entonces, en estos tiempos estamos dejando ese nervio. Nos demora más o menos entre unos 15 a 25 minutos dejar ese nervio, pero el paciente nos lo va a agradecer porque va a tener todavía su sensibilidad. Esta es una incisión de Blake para una parotidectomía y se le coloca un dren para drenaje. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es un cáncer de laringe. Sé que tenemos que correr porque tenemos poco tiempo. ¿Logran visualizar, doctores? Sí, se ve. Ok. En cuanto al cáncer de laringe, es una patología que nosotros ya no lo vemos con tanta frecuencia. Nosotros en la literatura se dice que lo más frecuente que nosotros vemos es el cáncer de piel, seguido por el cáncer de laringe, porque las estadísticas son así, y en tercer lugar ponemos a los nódulos tiroideos. Cáncer de laringe ha quedado relegado por el tipo de tratamiento que tiene a que nosotros ya no lo veamos con tanta frecuencia como lo veíamos antes, por el bien de los pacientes. Eso es lo que vamos a ver. La anatomía de la laringe se encuentra situada en la porción anterior del cuello, mide 5 centímetros de longitud, es más corta y cefálica en mujeres y en niños. La laringe se relaciona con los cuerpos vertebrales que va desde C3 hasta C6. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros la laringe. Tiene sus funciones. En cuanto a la fisiopatología, esta va a tener diferentes funciones en la cual va a estar involucrada. Desde el punto de vista de cirugía de cabeza y cuello, nosotros tenemos básicamente 3 funciones que son importantes para nosotros. 1, la respiración, la apertura de la glotis para permitir el paso del aire. Se va a activar el centro respiratorio del músculo cricoretinoideo. Si tenemos este juego que se hace, que se abre y se cierra la laringe, que nos permite la respiración, que pase el aire, pues está en relación a la parálisis de las cuerdas vocales que podemos tener, que nos pueden ocasionar un problema severo de la respiración y el paciente se nos puede morir, porque puedo tener una parálisis de cuerdas vocales en aducción, o sea, cerrada, y no tengo por dónde pase el aire. En cuanto a la deglución, esta se va a iniciar con el cierre de la epiglotis para proteger mi vía aérea. Si hay ese problema de la disfunción en la deglución, pues el paciente puede pasar los alimentos hacia la laringe y puede llegar a la tráquea, pulmón, y hace una neumonía aspirativa y se puede morir el paciente.
Entonces, eso es importante la evaluación para nosotros. ¿Y cuál es lo que también nos interesa? Es la fonación, la emisión de la voz. Esta va a estar dada por el pase del aire a través de las cuerdas vocales. Los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, yo no soy buena dibujante, pero ahí tratamos de explicarles. Los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales están en relación a la foneación y el tercio posterior de las cuerdas vocales están más en relación a la respiración porque es la abertura que tengo para que pueda pasar el aire. Muy bien. La laringe la vamos a dividir en 3 áreas. En la supraglotis, que va desde la epiglotis hasta las bandas ventriculares o piso del ventrículo. La glotis, que son las cuerdas vocales verdaderamente dichas. Y la subglotis, que está a 5 milímetros por debajo de la cuerda vocal libre hasta el cricoides. Esos son nuestros 3 lugares anatómicos que vamos a tener en la laringe. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a estos lugares, cuando estamos hablando de un cáncer de laringe, es que vamos a tener la sintomatología. El carcinoma de laringe se presenta en 1 a 2% de todos los tumores. Entre el 40 y 55% de los tumores de cabeza y cuello. Es frecuente, pero ya no lo vemos tanto en nuestra consulta. Se presenta en un promedio entre 50 a 70 años. Eso es lo que llega a ocurrir en un paciente generalmente fumador. Paciente que consumen cigarrillos, paciente que además de ser fumadores se agrega el consumo de alcohol, tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de laringe y se presenta con mayor frecuencia entre los 50 y 70 años de vida. Es más frecuente en hombres entre la relación entre hombre y mujer va de 4 a 1. Es una patología más frecuente en varones. Ojo, al tener el empoderamiento de la mujer, la liberación de la mujer, que la mujer también puede desarrollar los mismos que puede desarrollar el hombre. No estoy diciendo que eso esté mal, ¿ok? Pero eso llevó a que también las mujeres comenzaran a fumar. Por lo tanto, aumentan el riesgo de desarrollar estos tipos de patología. Como les había dicho, el tabaco y el alcohol y la asociación de estos incluso nos lleva hasta más de un 90% de los casos del origen del carcinoma de laringe. Otra de las causas que puedo tener en el cáncer de laringe es el virus del papiloma humano. Este virus de papiloma humano, generalmente la variedad de 16, 18 son los que me producen este tipo de cáncer. Estos tienen la peculiaridad que se puede presentar en personas más jóvenes. Si yo les había dicho que en cuanto a la epidemiología es más frecuente entre los 50 a 70 años de edad, en pacientes que se presenta entre 35 años, que lo hemos tenido, 34 años, pacientes más jóvenes, pues generalmente el origen es el virus del papiloma humano relacionado al P16. Estos, si bien se presentan en personas más jóvenes, son felizmente cánceres menos agresivos, son cáncer que tienen mejor respuesta al tratamiento con la radioterapia, por eso que son cáncer que nosotros no estamos viendo. Nosotros vemos pacientes en estadio clínico 3 que ya tienen indicación quirúrgica, como vamos a ver. Por lo tanto, en mi interrogatorio, en mi anamnesis, tengo que pensar también o tengo que preguntar sobre hábitos sexuales en estos pacientes para poder ver si es que estoy ante un paciente con un cáncer de laringe, posiblemente de origen de papiloma humano, paciente que va a tener mejor respuesta al tratamiento. Las exposiciones ocupacionales, contaminantes del aire como acerrín, productos químicos, también me pueden desarrollar cáncer de laringe.
Es relativamente más frecuente en pacientes de raza negra. Eso no quiere decir que los de raza blanca no van a tener cáncer de laringe. Otro de los factores que puede estar asociado a desarrollar un cáncer de laringe es el reflujo gastroesofágico. Esta es una patología que debe tratarse, que debería controlarse en estos pacientes, porque el reflujo lo que me va a producir es primero una metaplasia, una adaptación del organismo, de la mucosa de la laringe, y posteriormente me va a llevar a una displasia. La metaplasia, yo dejo el estímulo, vuelve atrás. La displasia, dejo el estímulo, no hay vuelta atrás. Esto tiene una progresión. Las radiaciones son también otra de las causas de un cáncer de laringe. En cuanto a la histología del cáncer de laringe, un 95% es el carcinoma epidermoide. Ahí no van a tener pierde. La mayor frecuencia de cáncer que nosotros vemos es el carcinoma epidermoide. Son patologías muy raras. Los lipomas o liposarcomas de bajo grado son patologías raras. Los que dependen de del cartílago es mucho más raro. No sé si ustedes se habrán percatado que hay un congresista que está con su electrolaringe, en alguna vez lo he visto ahí en la televisión. Él tiene un tipo raro de tumor, al cual pues su tratamiento, la indicación fue la laringectomía total. Como vemos, esta es una foto donde vemos una lesión verrucosa. Estos son las características de presentación de estos tumores. Son verrucosos, ulcerados, en algunos casos podrían ser sangrantes levemente. Eso solamente lo podemos visualizar con la nasofibroscopía o la laringoscopía directa o indirecta, como vamos a ver. El cáncer de laringe, como habíamos visto, se va a presentar de acuerdo a los subsitios que tenemos en la laringe. Es mucho más frecuente a nivel de las cuerdas vocales, en un 59%, cuya principal sintomatología es la disfonía. Paciente que tiene disfonía por más de 2 semanas es paciente que deberíamos evaluarlo, es paciente que se le debería hacer una nasofibroscopía para ver qué es lo que está ocurriendo, porque una de las principales causas de la disfonía es el cáncer de laringe. Muy bien. ¿Y por qué la disfonía? Porque se presenta a nivel de las cuerdas vocales. Y si yo tengo una lesión en una cuerda vocal, pues voy a producir la alteración en la vibración y en la emisión de la voz. Por eso que su principal sintomatología del cáncer glótico es la disfonía. En segundo lugar, se presenta los cánceres localizados en la supraglotis con una incidencia de 40%, pero como tienen espacio donde crecer, la sintomatología que ellos van a presentar inicialmente es la disfagia. Van a tener dificultad para alimentarse. Y además, otra de las características del cáncer supraglótico es que me pueden producir metástasis linfática. Puedo tener compromiso ganglionar tanto unilateral como bilateral, cosa que no ocurre en un paciente con cáncer glótico. Con cáncer de cuerdas vocales solo me va a afectar las cuerdas vocales, no me va a afectar, no me va a dar ganglios porque no produce metástasis. Felizmente, el cáncer a nivel de la subglotis es del 1% y la presentación o su principal manifestación es la disnea. ¿Por qué les digo felizmente? Porque imaginemos que este tumor que está en las cuerdas vocales esté localizado acá abajo. Va creciendo, me va a producir una disnea, el paciente no va a tener por dónde respirar y va a fallecer. Eso es el crecimiento que se va a dar a nivel de la subglotis. Si este tumor localizado en la subglotis me infiltraría la glotis, me infiltra en la cuerda vocal, pues el paciente va a tener disfonía y posiblemente llegue primero por la disfonía a que llegue por la disnea. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica, el relato cronológico del paciente. Si un paciente
Y eso va a depender de lo que nosotros eduquemos a nuestros pacientes. Ustedes están próximos a ir al Serum y es la oportunidad que tienen de poder hacer medicina, digamos, preventiva. Paciente con más de 2 semanas de disfonía es un paciente que debe ser evaluado con una nasofibroscopía. Si todos los pacientes llegaran, doctora, me ha cambiado la voz, yo no hablaba así, ahora estoy más ronco, durante todo el día, no es que en la mañana amaneció así y en la tarde cambia, eso más va para un problema de alergias, pero cuando se manifiesta una disfonía, pues yo tengo que hacer mi estudio de nasofibroscopía. Pero otra cosa es diferente cuando el paciente llega a la emergencia. El paciente llega a la emergencia porque no puede respirar, porque tiene uso de musculatura accesoria y no voy a estar pensando, señora, ¿dónde comenzó? Explíqueme dónde empezó, al familiar o al mismo paciente, ¿no? Es un paciente que yo estoy pensando, este tiene una obstrucción de la vía aérea y primero le hacemos la traqueostomía y después vemos qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Ahí, paciente que ingresa por emergencia, sí es importante el relato cronológico porque me va a decir dónde es que inició la patología, o sea, dónde es que inició el cáncer. Si inició en las cuerdas vocales o inició a nivel de la supraglotis. Porque el paciente que va comprometiendo su estadiaje, va cambiando su estadiaje, pues ya tengo un compromiso transglótico, que por la disnea es lo que va a acudir a la emergencia, porque le falta el aire, pero no necesariamente inició en la subglotis. Por eso es importante la anamnesis para saber dónde es que se inició estos casos. Como les dije, la metástasis ganglionares es dada por compromiso de la supraglotis y compromiso de la subglotis. Cuando tengo un cáncer localizado solamente en las cuerdas vocales, no me da metástasis ganglionar. Pero si ese cáncer que inició en la cuerda vocal ya comprometió la supraglotis, pues ya es un paciente que puede tener metástasis ganglionar e incluso contralateral. ¿Cómo hacemos nosotros nuestro diagnóstico de cáncer? El diagnóstico, primero, la historia clínica, como les vuelvo a decir, es una buena anamnesis con el relato cronológico de los síntomas. El paciente ingresa por emergencia con un distrés respiratorio, con una disnea, es un paciente que todavía me puede aguantar, digamos, unos días para poder hacerle una tomografía, tener un probable diagnóstico y plantear un tratamiento, o es un paciente que no me va a aguantar, hacemos una traqueostomía de emergencia, aseguramos nuestra vía aérea y de ahí recién ponemos a estudiar al paciente. Entonces, es importante dónde es que inició para poder tener conocimiento de y darle un estadiaje a estos pacientes. En el examen físico no voy a encontrar mayor sintomatología, mayores signos. Este examen físico, como es un cáncer endolaringio, está por adentro, lo que puedo encontrar a mi examen físico tal vez sea la presencia de ganglios, porque ya tengo compromiso de la supraglotis o de la subglotis. Entonces, si yo palpo ganglios, pido mi VAP con guía ecográfica para poder hacer un diagnóstico de las metástasis. ¿Cuándo podría encontrar algo positivo en el cuello, además de los ganglios? Cuando tengo un tumor grande. Si yo tengo un tumor que ya salió de la laringe, que ya está comprometiendo estructuras adyacentes, ya sea músculo, ya sea esófago, o incluso se va hasta la vértebra, los grandes vasos, pues voy a tener una masa aquí, que no lo voy a hacer como cuando examinaba tiroides, que le pido al paciente que degluta, sino que voy a hacer mi examen lateralizando la laringe. Si nosotros nos tocamos la laringe, la podemos mover, la vamos a mover, incluso si ya estamos, yo que estoy hablando en este momento, siento la vibración de las cuerdas vocales. Pero si el paciente llega con un tumor que no puedo mover, pues yo ya sé indirectamente que ese es un paciente que no es quirúrgico para mí porque está invadiendo ya estructuras que lo hacen irresecables. Parte del diagnóstico es hacerle la evaluación de la laringe. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante una laringoscopía indirecta, mediante una laringoscopía flexible, que es la nasofibroscopía que algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver, y una laringoscopía directa, que es como cuando el anestesiólogo va a intubar.
Una vez que nosotros tenemos esa presunción diagnóstica, nuestra historia clínica, el examen físico, yo le voy a pedir al paciente la nasofibroscopía, que es lo que nosotros tenemos a la mano. Se hace la nasofibroscopía, se evidencia la lesión. Tengo que pedirle también a mi paciente una tomografía para poder darle y completar el estadiaje a mi paciente. Entonces, paciente que llega a la consulta con una disnea, le tengo que solicitar una nasofibroscopía. Si es la primera vez que lo voy a ver y el paciente me está diciendo que solo tiene 15 días de disnea. Pero si el paciente me dice que tiene 2 meses con disnea, pues le pido la nasofibroscopía y le pido una tomografía, porque lo primero que tengo que pensar es que algo malo está ocurriendo. Mi chip ya está metido así. Primero descarta lo maligno porque después tienes todo el tiempo para descartar lo benigno. Es importante la biopsia de la lesión para poder tener la evidencia histológica. La biopsia de la lesión se puede hacer a través de la nasofibroscopía. Hay equipos que tienen canal de trabajo donde se puede colocar una pinza cocodrilo y se toma la muestra. Lamentablemente en nuestro hospital tenemos ese tipo de nasofibroscopía, pero no tenemos las pinzas cocodrilo, porque pinza que se usa, pinza que se descarta, pinza que se usa, pinza que se descarta. Las enfermeras, por temas de bioseguridad y qué sé yo, no quieren esterilizar nuevamente ese equipo, como lo hacíamos hasta hace unos 5 o 6 años más o menos. Paciente que encontrábamos lesión, en el consultorio tomábamos la biopsia y era mucho más rápido. Ahora no, tienen que entrar a sala de operaciones. Esa es una laringoscopía indirecta también, a través de un espejo. Eso es cuando no tenemos la tecnología, no nos queda otra más que poder ver la laringe, que nos permite visualizar las cuerdas vocales, la movilidad, la epiglotis, la supraglotis, lo que sí no nos permitiría ver es la subglotis. Esta es una laringoscopía directa, como les dije, cuando van a intubar al paciente, ahí podemos ver la laringe, las cuerdas vocales. El diagnóstico es importante, la biopsia, que puede ser tomada a través del equipo de nasofibroscopía, como también puede ser tomada con una laringoscopía de suspensión. Y ahí es donde se hace la toma de la biopsia en nuestro hospital, generalmente por otorrino. Dígale. Dígale. Sí, señores. Claro. Pero un hilado. Ahí lo que estamos viendo en este paciente, primero se escucha que tiene una disfonía, no sé si es que ustedes lograron escucharlo, pero el paciente tiene una disfonía y además tiene una lesión verrucosa en los 2/3 anteriores de la cuerda vocal izquierda, derecha. Nuestros equipos tienen todas las imágenes invertido, todo lo izquierdo mío es derecho del paciente. Y vemos pues la lesión que es verrucosa. A esa lesión se le hace una biopsia y además, antes que me olvide, la nasofibroscopía en este tipo de pacientes me sirve para 2 cosas. 1, describir y ver la lesión, y 2, ver la movilidad de las cuerdas vocales. Eso es algo importante que yo tengo que tener para poder estadiar a mi paciente. Ver si es que se mueven o no se mueven las cuerdas vocales. En este caso, el paciente tiene la lesión en la cuerda vocal derecha, pero sí tiene movilidad de cuerda vocal. Por lo tanto, yo ya puedo hacer parte de mi estadiaje. Para mí, ese es un paciente con un carcinoma de cuerda vocal derecha, mínimo estadio clínico 2, porque mueve las cuerdas vocales. La tomografía me va a terminar de describir el estadio clínico, ¿ok? Para eso me sirve la tomografía, para poder evaluar. No es el mismo paciente, no es tomografía de un solo paciente, son diferentes imágenes para poder evaluar y terminar de estadiar a mi paciente. Si yo tengo un paciente con cuerdas vocales móviles, estadio clínico 1, estadio clínico 2, tratamiento radioterapia.
Si yo tengo un paciente con parálisis de una de las cuerdas vocales, ese paciente ya es un estadio clínico 3. La tomografía me va a terminar de dar el diagnóstico. Tengo compromiso de cartílago tiroides, paciente con estadio clínico 4A. No tengo compromiso de estructuras como la fascia prevertebral, como que me está envolviendo los grandes vasos de la carótida, ni me está comprometiendo los vasos del mediastino. Ese es un paciente estadio clínico 4A que tiene chance quirúrgico. Por eso es importante mi nasofibroscopía, para describir la lesión y para ver la movilidad de la cuerda vocal. Doctora, pero también no tenemos que clasificar nosotros a los pacientes con su estadio clínico 1, 2, 3, 4, sí, pero una manera práctica de hacer ese estadiaje es paciente, movilidad de cuerda vocal, estadio clínico 1, estadio clínico 2, tratamiento radioterapia. Paciente que por lo menos una de las cuerdas vocales no se mueve, mínimo estadio clínico 3. Busco tomografía. La tomografía me va a terminar de hacer mi estadiaje. Estadio clínico 3, tratamiento quirúrgico, laringectomía. Estadio clínico 4A, tratamiento quirúrgico, laringectomía. Estadio 4C, paciente que ya no es quirúrgico, como este paciente que estamos viendo. Llega a la emergencia por gran distrés respiratorio, gran dificultad respiratoria, se le hace la traqueostomía de emergencia, se le solicitan las tomografías y vemos que ya hay compromiso de la fascia prevertebral. Eso ya es un criterio de irresecabilidad. ¿Qué tratamiento le ofrezco a este paciente? Ya aseguré mi vía aérea, lo mando a quimioterapia, radioterapia como tratamiento paliativo. Este es el caso de una paciente, ella, paciente mujer, abogada, ella, docente, y nos decía, pero ¿cómo me van a hacer la laringectomía? ¿Cómo me van a sacar? ¿Cómo voy a hablar? Nosotros tenemos que darles todos los pros y los contras de lo que van a afrontar con la cirugía. La paciente tiene una parálisis de cuerda vocal con compromiso del cartílago tiroides. Si yo tengo compromiso de cartílago tiroides, yo sé que la radioterapia no le va a hacer pero ni cosquillas. Entonces, tenemos que explicarle bien a los pacientes. La paciente me dice, no, doctora, yo no quiero operarme, mándeme a quimio y a radioterapia. Ok, yo la mando a quimio y radioterapia, pero ojo, usted tiene que ser consciente que ese tratamiento, como ya hay compromiso de cartílago tiroides, no le va a hacer ningún efecto. Usted va a terminar siendo operada de aquí a 4, 5, 6 meses, posiblemente. Al final la paciente aceptó que le hagamos la laringectomía. Este es un video donde se ve a nivel de la supraglotis. ¿No? Aquí está la supraglotis, en parte del video. Hay otro video donde nos enfocamos a ver si es que hay movilidad o no de las cuerdas vocales. Porque si la cuerda vocal es móvil, estadio clínico 1, estadio clínico 2 de supraglotis, tratamiento, quimioterapia, radioterapia. Estadio clínico 3, estadio clínico 4A, tratamiento quirúrgico. Estadio clínico 4B, tratamiento con, incluso 4C, tratamiento paliativo. Muy bien. Por eso es importante estadiar a nuestros pacientes. Pero como les vuelvo a decir, una forma rápida de estadiar es, mueve, no mueve cuerda vocal, no mueve cuerda vocal, estadio clínico 1, estadio clínico 2, ya sea de supraglotis, ya sea de glotis, que son los tumores más frecuentes. No hay movilidad de una de las cuerdas vocales, por lo menos, tomografía. Si la tomografía me estadia paciente estadio clínico 3, estadio clínico 4A, laringectomía. Estadio clínico 4B, estadio clínico 4C, tratamiento con quimio y radio paliativo. Ojo, paciente que nosotros logramos diagnosticar en estadio clínico 1, estadio clínico 2, van a preservación de órgano con quimioterapia y radioterapia porque se han visto que tienen muy buena respuesta, igual que si fuese un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, le dejo al paciente con la opción de que puedan seguir hablando y no sea tanto el
trauma psicológico al cual van a ser sometidos también. Estos tumores, y si son dependientes del virus del papiloma humano, tienen mejor respuesta al tratamiento con quimioterapia y con radioterapia. Por eso que los enviamos a preservación de órganos. Por eso que nosotros ya no vemos tantos pacientes con cáncer. Porque al tener que la quimioterapia y la radioterapia me dan igual de respuesta que tratamiento quirúrgico, pues prefiero hacer una preservación de órganos y los mando a radioterapia, quimioterapia. Paciente diagnosticado en otorrino generalmente pasa a radioterapia, oncología y ya no viene a cirugía de cabeza y cuello. ¿Quiénes son los que vienen con nosotros? Estadio clínico 3, estadio clínico 4 y lo único que podemos ofrecerle al estadio clínico 4B y estadio clínico 4C es una traqueostomía para asegurar vía aérea y los mandamos a quimioterapia, radioterapia. ¿Qué es lo que les hacemos a los pacientes? Hacemos una laringuectomía. Vamos a sacar el órgano foniatorio y vamos a quedarnos con abocar la tráquea hacia la piel. Eso es lo que vamos a hacer. Sacamos la laringe, que es por donde entra el aire, los alimentos van por el esófago, abocamos la tráquea a la piel y vamos a hacer una sutura y formar una neofaringe. ¿Ok? El paciente va a seguir alimentándose normal por la cavidad oral, pero el paciente va a respirar por aquí. Vamos a ver algunas fotos de manera rápida, igual los grupos ganglionares. Cuando nos llega un paciente para tratamiento quirúrgico, quiere decir que ya comprometió cuerdas vocales, posiblemente ya comprometió supraglotis, para eso está la tomografía. Es un paciente que ya tiene indicación de tratar también cuello. Lo que nosotros ofrecemos es la laringuectomía total más disección de cuello cervical bilateral de grupos 2, 3 y 4. Eso es lo que nosotros, más una hemitiroidectomía donde inició el tumor. Eso es el tipo de cirugía que nosotros realizamos. Eso es lo que ofrecemos a un paciente con cáncer de laringe, estadio clínico 3, estadio clínico 4A, con indicación de tratamiento oncológico y curativo. Aquí ya hemos hecho la resección del tumor, hemos sacado el tumor y lo que está sujetando la pinza es la tráquea que vamos a abocar hacia la piel. ¿Ok? Entonces, esto es la laringe y así es como, me faltan algunas fotos, no sé qué pasó. Y aquí vamos a cerrar nosotros la neofaringe. El paciente va a quedar con su sonda nasogástrica, además de quedar con la tráquea abocada a la piel. Así es como el paciente va a respirar por acá. Ya no va a respirar por la nariz, no tiene sentido que lo nebulicemos por arriba. Tenemos que nebulizarlo a la altura del cuello. Se deja, en este caso es una cánula traqueal, pero como tutor laringio, para evitar de que se cierre ese orificio. No es una traqueostomía, esto es la tráquea, se hace una ventana, se coloca la cánula de traqueostomía, esto es el principio de la traqueostomía, en cambio aquí se ha abocado la tráquea hacia la piel. La laringe le hemos cortado el tumor que compromete cuerda vocal, izquierda, compromete supraglotis también y está infiltrando también la subglotis. Mala disección de cuello bilateral y por la parte de adelante me imagino que debe estar la hemitiroidectomía. Complicaciones postquirúrgicas que podemos tener, sí, infección de la herida operatoria, una fístula faringocutánea, vemos que sale el contenido de la saliva, tratamiento conservador si esta fístula es de bajo gasto, tratamiento, una fístula así, pues necesita un tratamiento más grande, con algunos colgajos que nosotros rotamos para poder cubrir tanto la piel como cubrir la mucosa. Por eso que se sacan, por ejemplo, en este caso se ha sacado un colgajo a este nivel y se hace un colgajo a doble paleta. Una parte va a cubrir la parte de afuera y otra parte va a cubrir por dentro. Entonces son colgajos que son cirugías grandes y si el paciente fue irradiado previamente,
es un paciente que tenemos mayor chance de complicaciones. Se hacen dobles colgajos aquí para poder asegurar y poder cerrar esa fístula. Otra de las complicaciones, la estenosis del estoma traqueal. El paciente no tiene por dónde respirar. Acuérdense que respire por aquí nada más. Entonces tenemos que asegurarnos que tengan 2 centímetros de diámetro para que puedan respirar por ahí. ¿Cuáles son los cuidados? Limpiar bien la zona del periostoma, la cánula de traqueostomía, la limpieza de la cánula que usa, la humidificación de las secreciones, pero tienen que ser a este nivel, no a nivel de la región nasal, sino por donde está el traqueostoma. Tenemos que reinsertar al paciente en la sociedad. Para eso existen estas electrolaringes. Hay pacientes que aprenden a hablar con el diafragma. Para eso son técnicas que ellos adquieren y en algunos casos se pueden colocar estas válvulas fonatorias. Nosotros, por ejemplo, no las estamos colocando. Se han colocado 2, 3, pero con mala experiencia, por eso que hemos dejado hasta mejorar nuestra técnica en algún momento. ¿De qué se le operó? ¿Cómo se llama Este es un paciente que ya tiene... ¿Cuándo fue eso? En el 2012 o también, no me acuerdo muy bien. Muy bien. Más o menos ¿Tiene alguna dificultad para respirar? Espera, aquí vemos su traqueostoma y él se comunica a través de una electrolaringe. Muy bien, doctores, hacemos un alto de unos 5 minutitos para poder tomar agua y tratamos el cáncer de piel. ¿Bien? Sí, doctora. Ok. Ok, doctores, gracias. Sé que estoy corriendo porque el tiempo que nos han dejado es corto y 2, que creo que con la práctica tenemos mucho más experiencias que con leer la teoría. Como les decía a sus compañeros, algunos, la teoría las encontramos ahora en internet, tienen ustedes al acceso a esta tecnología. Yo tengo ya 23 años de médico. Nosotros nos peleábamos cuando llevábamos el curso de cabeza y cuello en la biblioteca por las revistas que llegaban, y si alguno de nosotros lograba conseguir la revista, alguna revista de nuestro grupo, pues al toque a tratar de sacarle fotocopia para poder estudiar, ¿no? Los tiempos van cambiando, bien por todo, pero también tenemos que siempre no perder nuestro fin último, que es el paciente. Y nosotros es lo que hacemos todo por el bien del paciente. Muy bien, chicos. Sigamos con el último tema, que está dividido en 2, que es el cáncer de piel, el no melanótico y el melanótico.
el carcinoma de piel no melanótico, bueno, primero dentro del cáncer de piel vamos a tener que el carcinoma vasocelular es el que se presenta con mayor frecuencia, seguido por el carcinoma epidermoide, también llamado carcinoma escamoso. En tercer lugar tenemos el melanoma maligno y hay diferentes tipos de patología malignas que nos pueden afectar la piel. Lo que nosotros vemos con mayor frecuencia es el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y en menor frecuencia el melanoma maligno. Vemos los diferentes estratos de la piel donde que se van a originar estos diferentes tipos de patología. El carcinoma de piel es la forma más común de cáncer, afecta a personas mayores de 50 años, más en sexo masculino y con piel blanca. Se detectan cerca de 500.000 casos nuevos al año y su incidencia va en aumento más rápidamente que cualquier otro tipo de neoplasia maligna. Es más, en nuestro país, al sur del país, por el agujero de la capa de ozono, tienen mayor incidencia de este tipo de patologías. Por eso que ahí utilizan mucho los sombreros de ala ancha, que es lo que deberíamos usar cuando estamos expuestos a los rayos solares. El carcinoma de piel puede afectar cualquier región del cuerpo. Más del 90% se localiza en la cabeza y cuello, en donde pueden llegar a desfigurar y ser peligrosos para la vida del paciente. Esto va a depender de los diferentes tipos de carcinoma a los cuales nosotros vamos a encontrar. Pueden permanecer localizados por mucho tiempo o crecer invadiendo tejidos vecinos, ya sea nervios, músculos, huesos. El carcinoma vasocelular no da metástasis, a diferencia del carcinoma epidermoide, que ya nos puede producir metástasis linfática entre un 10 a 20%, y el melanoma maligno produce metástasis en más de 50%, tanto linfática como hemática. Por lo tanto, puedo tener metástasis a distancia. La tasa de recurrencia, si se detecta y el tratamiento es temprano, la tasa de curación, si se detecta y el tratamiento es temprano, supera el 95% en el carcinoma vasocelular, 80% en el epidermoide y menos del 70% en el melanoma maligno. La pigmentación de la piel está en relación también al tipo de patologías que nos pueden afectar. Estos pacientes que tienden a quemarse cuando se exponen a los rayos solares tienen mayor predisposición de sufrir estos tipos de patologías. La exposición crónica de la piel a los rayos solares, hay factores genéticos, la inmunosupresión, me pueden llevar a cambios de una queratosis actínica. Los factores externos como industriales, medicamentos, tabaco, enfermedades preexistentes, úlceras crónicas, osteomielitis, cicatrices, también me pueden llevar a una queratosis actínica y me pueden desencadenar en un carcinoma vasocelular, en un carcinoma epidermoide, que tiene mucha relación con estas enfermedades preexistentes, o en lesiones pigmentadas que vamos al carcinoma, al melanoma maligno o lentigos malignos. Como habíamos visto, el cáncer de piel se presenta con mayor frecuencia en las áreas expuestas dentro de la cabeza y el cuello, y si hablamos de la cabeza, pues este círculo nasal es donde tenemos mayor predisposición o mayor presencia de este tipo de lesiones. Por eso que con ustedes, cuando comenzamos el curso, la práctica, cuando vimos consultorio externo, lo primero que debemos hacer es una evaluación general del paciente. No de todo el cuerpo, sino relacionado a cirugía de cabeza y cuello. Nosotros debemos evaluar a nuestros pacientes, ver las áreas o lesiones sospechosas de malignidad, porque podemos estar tratando a un paciente de un cáncer en estadios iniciales y le podemos dar un chance de tratamiento curativo. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno de la piel más frecuente. Esta neoplasia ocupa más del 75% de los cánceres de piel. Se origina en las células basales de la epidermis y sus apéndices. Rara vez produce metástasis y aparece predominantemente en personas de piel blanca con historia de exposición solar prolongada. La lesión se inicia como un pequeño bulto de aspecto perlado o como una cicatriz firme al tacto.
Evoluciona lentamente en años, pueden ser meses también. La velocidad va a variar en relación al paciente y el tipo clínico. Cuando nosotros hablamos de este carcinoma vasocelular, tiene una característica. Vamos a ver los tipos. ¿Cómo puedo diferenciar yo un carcinoma vasocelular de un carcinoma epidermoide por el relato que me hace el paciente? Que ustedes tuvieron la oportunidad de ver algunos ahí. Paciente que forma un nódulo se puede ulcerar. No todos los carcinomas vasocelulares se van a ulcerar. Se puede ulcerar y forma una costra. Se cae la costra, vuelve a formarse una costra, se cae la costra y ese es el relato que el paciente me va a contar. Me puede decir que hay un sangrado muy pequeño, que apenas es sangrado, está dentro de lo que yo lo puedo calificar o me orientaría a pensar que es un carcinoma vasocelular. Por ahí alguien de ustedes tomó fotos, por favor, si me las hacen llegar para poder ponerlo en mi galería. Pero ese es el relato que me hace ya sea el paciente o el familiar, que se forma un nódulo. Si este nódulo se ulcera, se forma una costra, se cae, se vuelve a formar la costra y se cae. A diferencia del carcinoma epidermoide se forma la úlcera, se forma la costra, se cae, sangra, se vuelve a formar la costra, se cae esta costra, sangra, se vuelve a formar. Entonces, la diferencia en el relato básicamente es el sangrado, lo que me haría pensar que estoy ante un carcinoma vasocelular o estaría ante un carcinoma epidermoide. Obviamente que quien me va a hacer el diagnóstico es la biopsia. Aquí vemos las diferentes regiones de la cabeza y el cuello para poder hacer nuestra descripción de las lesiones, pero en el caso de carcinoma vasocelular, las regiones de alto riesgo, como les vuelvo a decir, es este triángulo que tenemos entre la boca y la nariz. Aquí es donde vamos a tener la mayor presencia de los carcinomas vasocelulares. Las zonas de riesgo mediano, la frente, cuero cabelludo, región temporal, región malar, preauricular y retroauricular. No nos olvidemos de evaluar a los pacientes tanto en la región posterior porque a veces pueden presentar las lesiones a ese nivel. Y las zonas de bajo riesgo, cuello, tronco y extremidades. En cuanto a los diferentes tipos o formas clínicas del carcinoma vasocelular, tenemos el carcinoma vasocelular ulcerado. Generalmente es una lesión ulcerada infiltrativa con bordes elevados, pero que tienen la peculiaridad de ser una úlcera limpia. Eso cuando nosotros vemos el fondo de la úlcera, es una úlcera rosada, es una úlcera que no tiene detritus, que no tiene fibrina, y es lo que llamamos una úlcera limpia, que nos hace pensar que estamos clínicamente ante un carcinoma vasocelular. Yo les vuelvo a decir, esa es mi presunción diagnóstica clínica por el relato que hace el paciente, por el examen físico que yo estoy haciendo, pero tengo que hacer la biopsia. La biopsia es el que me va a decir si es que efectivamente estoy ante un vasocelular o estoy ante un carcinoma epidermoide. Estos tumores ulcerados, cuando comprometen mucosas, son muy agresivos. Esto, lamentablemente, tanto el carcinoma vasocelular como el epidermoide no causan dolor cuando van creciendo. Por lo tanto, pueden ir infiltrando tejidos profundos y son mucho más agresivos. En este paciente yo tendría que ver si es que compromiso de la conjuntiva vulvar, porque si estuviera comprometido, yo tendría que hacer una exenteración de órbita para asegurarme de darle un tratamiento quirúrgico oncológico. ¿Ok? El otro tipo es el carcinoma vasocelular nodular. Es la forma clínica más común, más frecuente. Son lesiones elevadas, pueden ser de color mate, pueden ser de color nacarado, miden 1 o 2 centímetros. Eso va a depender de cómo el paciente se acerca a la consulta. En algunos casos se pueden ulcerar y se forma la costra, como les vuelvo a decir, y se vuelve en una forma de nódulo ulceroso. Aquí tenemos un paciente, que es el mismo paciente que vimos, con un carcinoma nodular en la región perilabial o perioral, y que tiene una úlcera central que no sangra.
Este es un carcinoma nodular a nivel del canto interno, no compromete mucosas, está solamente en piel. A la hora que yo examino, debo ver si es que hay compromiso de planos profundos, debo ver la movilidad de la piel. Un carcinoma vasocelular a nivel del labio inferior. Y otro de los tipos es el carcinoma vasocelular esclerotrófico. Son placas de aspecto atrófico y cicatrizal bien delimitadas y en ocasiones con el borde perlado característico. Eso es lo que vamos a ver de manera a la hora que nosotros hacemos el examen físico. La característica de este esclerotrófico o morfeiforme es que pueden avanzar por debajo. Yo veo que el tumor está terminando aquí, pero por debajo está infiltrando tejido más allá de lo que macroscópicamente yo estoy viendo. Por eso que el patólogo me tiene que dar la descripción. Cuando yo hago la resección de los tumores, yo marco mi patología. Le pongo un hilo, borde superior, por ejemplo, le pongo 2 hilos, borde interno. El patólogo me dice, el borde superior está comprometido, yo sé que debo entrar a ampliar mis bordes y mis márgenes. Es una esclerotrófico, se ve como una cicatriz. Y otro de los tipos es el carcinoma vasocelular superficial. Es una lesión macular, eritematosa, descamativa, de crecimiento lento, progresivo y superficial. A veces la presencia de pápulas aperladas y pigmentos en sus bordes. Aquí tenemos un tipo de un carcinoma vasocelular superficial, diagnosticado por biopsia. Porque yo fácilmente podría decir, ese es un lunar que tiene el paciente. El otro tipo de carcinoma vasocelular es el pigmentado. Algunos carcinomas pueden producir pigmento melánico. Este me podría hacer equivocar en que puede estar con un melanoma maligno. Para esto yo tengo que ver las características. Generalmente el melanoma maligno tiene diferentes matices de colores en su presentación. Entonces, igual debería ser de una biopsia para poder tener un diagnóstico. Como hablábamos con una de sus compañeras, hay 2 tipos de biopsia. La biopsia incisión, donde solo saco una parte de la lesión, pero debo sacar parte sana para que también el patólogo se ubique y sepa de qué tejido corresponde la biopsia que yo le estoy enviando. Y la otra tipo de biopsia, este sería incisión, es si yo tengo esta lesión, toda esta lesión, pues hago una biopsia escisión, saco toda la lesión. A eso sería una biopsia escisión. Muy bien. El otro tipo de carcinoma frecuente es el carcinoma epidermoide, también conocido como carcinoma espinocelular. Es el segundo en frecuencia dentro de los cánceres de la piel y derivado de las células epidérmicas y sus anexos. También se presenta en personas de piel blanca y ojos claros. Predomina en las zonas expuestas al sol. Puede manifestarse como lesiones exofíticas, verrugas ulceradas o vegetantes con un crecimiento rápido y con posibilidad de producir metástasis. Han sido implicados otros factores como ya habíamos visto, la herencia, el alquitrán de la hulla, las radiaciones ionizantes, las cicatrices, las quemaduras, las úlceras crónicas, las osteomelitis, arsénico. En este año 2022 hemos tenido 2 pacientes, uno con antecedente de osteomelitis y otro que ha hecho cáncer epidermoide en úlceras crónicas. No son patologías frecuentes por estas causas, pero sí los hemos visto en este año. Las áreas expuestas es donde más se presentan las lesiones, sin embargo, estas pueden aparecer en cualquier otra parte de la piel. Como les decía, se inicia como un bulto rojo, el carcinoma vasocelular era un nacarado, este no, este es un bulto rojo duro y que tiene aspecto escamoso, con la tendencia a sangrar y desarrollar una costra persistente. Esa es la diferencia clínica por el relato histológico o la anamnesis que yo puedo obtener para poder decir, este es un vasocelular, no, este es un carcinoma epidermoide.
Crece y toma la forma de un nódulo, frecuentemente con área verrucosa, finalmente se ulcera y sigue aumentando de tamaño. Si compromete las mucosas, también es mucho más agresivo. Predominan en el labio inferior, pabellones auriculares, dorso de mano, mucosa oral, anal o en genitales. Su evolución es más rápida que la del carcinoma vasocelular, con tendencia a producir metástasis por vía linfática, básicamente. Se clasifican en carcinoma epidermoide superficial, carcinoma epidermoide invasor. Aquí vemos que es más como un descamativo, pero esta es la lesión en una queratosis actínica. Este es el cáncer que se hace una resección. Si es que está superficial solamente en la piel, pues le hago mi resección de tratamiento quirúrgico. El carcinoma epidermoide invasor tiene diferentes subtipos, el ulcerado. Esto es lo que yo les decía, que alguno de los chicos me preguntó, doctor, ¿y qué es una úlcera sucia? Esta es la úlcera sucia. Está llena de detritus, áreas de sangrado, comparada con la úlcera limpia, que me orienta más hacia un carcinoma vasocelular. Otro tipo de presentación es el carcinoma nodular, que puede tener estos tipos de escamas que nos orientan más hacia un carcinoma epidermoide, pero también pueden presentarse de forma lisa, que podríamos decir un tumor de piel localizado en la región perioral, de etiología determinada, a descartar vasocelular versus epidermoide. En este caso es una forma vegetante, es un tipo clínico muy frecuente, caracterizado por un tumor exofítico de superficie irregular, húmeda y costrosa. Es fácilmente sangrante, que puede surgir sobre úlceras crónicas y quemaduras. En este caso nos está ocupando gran parte del labio inferior y tendríamos que hacer nuestra resección, pero como les vuelvo a decir, estos tumores pueden producir metástasis, tendría que buscar la probabilidad de metástasis. ¿Dónde voy a buscar? De acuerdo a dónde está localizado la lesión. El diagnóstico con una historia clínica, el examen físico y los exámenes auxiliares. ¿Cuáles son mis exámenes auxiliares? La biopsia principalmente, que es lo que voy a requerir, y el uso de ecografía con guía ecográfica en la búsqueda de metástasis, y la tomografía dependiendo de la lesión ante la cual estoy expuesta. Este es un paciente con una lesión a este nivel porque él ya tiene antecedentes de cáncer de piel, por lo tanto, con lesiones que le salen costras que no cicatrizan, él acude con mayor frecuencia a nuestra consulta. Esta es una señora con una úlcera sucia, localizado en la región de la frente, que me hace pensar en que estoy ante un carcinoma epidermoide. La paciente llega a la consulta con 8 meses de enfermedad, crecimiento progresivo, se formaba una úlcera, sangraba, se formó una úlcera, sangraba, se formó una costra, se cae, vuelve a sangrar, hasta que comienza a crecer y llega de esas características. Entonces, mi primera presunción diagnóstica es un carcinoma epidermoide. Si es un carcinoma epidermoide, puede tener metástasis. Si tiene metástasis, ¿dónde las voy a buscar? Hago una línea media, una línea imaginaria entre el ángulo interno del ojo más el ángulo de la mandíbula. Todo lo que está por encima de ese ángulo, lo primero que debo buscar es a nivel de parótida. Toda lesión que está por debajo de ese ángulo, pues tengo que ir a buscar metástasis a nivel del cuello. En este caso de la señora, tengo que buscar en mi examen físico parótida y cuello. Tengo que ver si es que hay compromiso del globo ocular. Ella no abre manualmente, espontáneamente el ojo, tengo que hacerlo manualmente y le pido movilidad de las cuerdas vocales, movilidad del ojo. Entonces, si es que hay compromiso, en este caso muevo, si es que se mueve el tumor o no, porque si no es móvil, está comprometiendo planos profundos. Me puede comprometer músculo, me puede comprometer periósteo, e incluso puede estar comprometiendo hueso, además del compromiso de la órbita que puedo tener. Por lo tanto, esta paciente sale de mi consulta con una orden para la biopsia, ¿ok? Sale con una orden de ecografía más BAF, tanto de cuello como de parótida,
y sale con una orden de tomografía de macizo facial para poder ver la extensión del compromiso de la enfermedad básicamente en la órbita. La señora trae ya unos puntos de sutura acá, con un resultado de la biopsia donde efectivamente decía carcinoma epidermoide. Se hace la ecografía, no encuentran ganglios ni en parótida ni en cuello, se hace la tomografía, no hay compromiso de órbita, se plantea tratamiento quirúrgico, paciente de 92 años, y la familia ni ella deciden tratamiento quirúrgico. Se les explica que este tumor puede seguir creciendo, puede llegar a invadir órbita, puede sangrar. Lo único que hacemos con el paciente es mandarlo a radioterapia con la finalidad de que puedan quemar el tejido para que no sangre ese tumor. En este caso, sí es una paciente o un paciente que sí compromete órbita, por lo tanto tenemos que hacer una exenteración de órbita si es que queremos darle tratamiento curativo. En cuanto al tratamiento, el objetivo fundamental del tratamiento del cáncer de piel es eliminar el tumor primario asegurando un buen resultado funcional y cosmético. Nosotros, cuando hablamos de un carcinoma vasocelular, le damos 5 milímetros al borde de la lesión, suficiente. Esta es mi lesión, le doy 5 milímetros. Cuando hablamos de un carcinoma epidermoide, le doy 10 milímetros o 1 centímetro al borde de la lesión. Esta es mi lesión, le tengo que dar 1 centímetro al borde. Y cuando hablamos de un melanoma maligno, yo le tengo que dar 2 centímetros al borde de la lesión. Esta es mi lesión y le tengo que dar 2 centímetros al borde de la lesión si es que quiero darle un tratamiento oncológico. Una queratosis en esta paciente se hace un colgajo de Limber, no es un cáncer, pero por la queratosis que tiene podría desencadenar en un cáncer y estéticamente también se ve mal, la paciente decide tratamiento quirúrgico. En este caso es una paciente con un tumor epidermoide a nivel del canto interno, se le solicita la tomografía, vemos que hay compromiso de la órbita, se plantea hacer la exenteración de órbita, paciente acepta para poder darle tratamiento oncológico. Sí, somos agresivos, somos bastante agresivos, pero lo que estamos tratando es el cáncer y tratar de eliminar todo el cáncer del paciente. Si es un carcinoma epidermoide, se le ha evaluado cuello, parótida, se le ha evaluado cuello negativo, no tratamos nosotros cuello, no hacemos tratamiento profiláctico, salvo que esté demostrado que hay compromiso. Paciente con un carcinoma epidermoide a nivel de la región temporal y se hace la resección con sus colgajos para poder hacer el cierre de la lesión que hemos sacado. Bien, pero también nos llegan pacientes con estadios clínicos bastante avanzados que no son quirúrgicos para nosotros, no podemos nosotros ofrecerles tratamiento quirúrgico, los mandamos a quimioterapia y radioterapia porque este tumor compromete todo el labio inferior, la comisura labial izquierda, labio superior e incluso carrillo. No podemos ofrecer tratamiento quirúrgico a este paciente, provenía de Iquitos, le damos, ¿por qué no vino antes? No, porque me estaba curando con hierbas, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos que debemos educar también nosotros a nuestros pacientes. Bien, doctores, sé que tienen con la doctora Marchino clase en 15 minutos. ¿Qué hora es? Vamos a ver el último tema. Ok, sé que estoy corriendo, pero vamos a ver. Sí. Algo rápido. No sé qué pasó. A ver, un momento.
Ahora sí. El melanoma maligno es el otro tema que nos falta, es un cáncer melanótico, es una neoplasia derivada de los melanocitos. La mayoría de los casos se localizan en la piel y es menos frecuente en las mucosas. En mucosas es un tumor mucho más agresivo que todavía la literatura reporta que hagamos lo que hagamos, son 2 años de sobrevida en estos pacientes. Dado que el origen de los melanocitos derivan de la cresta neural, se pueden observar en otras localizaciones como la retina, meninges, donde también podemos encontrarlo. Es una patología más frecuente que puede causar la muerte más frecuente, ya que puede producir metástasis a distancia. El melanoma se desarrolla en novo en un 75% de los casos y 25% sobre un lunar preexistente. Los individuos de piel clara, rubios o pelirrojos son los que se ven más afectados. Los pacientes de raza negra tienen una incidencia 10 veces menor que los de raza blanca. Se presenta con mayor frecuencia en personas menores de 50 años y un 35% en menores de 35 años. El 95% de los melanomas se desarrollan en piel. Como les dije, puede tener otras localizaciones. Para nosotros es muy complejo que se presente en el ojo, en la retina, porque no hay manera de hacer un diagnóstico citológico, por lo menos con una aguja, de poder hacer el diagnóstico de un melanoma maligno. El oftalmólogo es el que hace el diagnóstico y felizmente tiene muy buenos equipos para poder hacer ese diagnóstico. Tienen que estar muy seguros porque el tratamiento que le correspondería es una exenteración de órbita. Imagínense que yo le saco la órbita a un paciente y la patología me sale que no es un melanoma. ¿Cómo vamos a quedar? Tenemos que estar muy seguros para poder darle tratamiento. Un 3% de los pacientes desarrollan melanomas ocultos que pueden producir metástasis. La localización en la cabeza y el cuello se presenta en un 22%, siendo la cara y el cuello los sitios de mayor frecuencia. Pero a nivel general es más frecuente el melanoma maligno en los miembros inferiores en las mujeres y en el tronco en los varones. Tengo factores de riesgos que van a aumentar el desarrollar un melanoma. Aumento de mucho riesgo cuando tengo lunares más de 50 lunares mayor de 2 milímetros, cuando hay historia familiar de melanoma maligno, y tengo menos riesgo cuando hay inmunosupresión, quemadura solar y léntigos múltiples. La exposición solar es un factor que tiene mucha importancia en este desarrollo de esta patología. La dosis acumulativa total de las lesiones derivadas de la exposición solar crónica, la exposición intermitente tiene mayor riesgo y cuando exponemos al sol desde una edad muy temprana. Por eso no se deben exponer al sol a los niños menores de 1 año. Lo ideal es que tengamos todos protegidos para poder exponerlo. El fenotipo está en relación a pacientes de raza blanca, caucásicos, de ojos azules, pelo rubio, pelirrojo y de piel clara, que tienden a quemarse cuando se exponen al sol, más no a broncearse. En cuanto a los lunares congénitos que ocupen una superficie mayor al 5% de toda la superficie corporal. Cuando sean lunares displásicos, cuando presentan nevus que miden más de 6 milímetros de diámetro o que más de 50 nevus de 2 milímetros de diámetro. No nos vamos a poner a contar los lunares. Los signos del melanoma están dados por el A, B, C, D y E. La E es algo que se ha agregado, en sí son el A, B, C, D, la simetría de los lunares, los bordes irregulares, el color no homogéneo, por eso les decía que tienen diferentes matices, y cuando el diámetro es mayor de 6 milímetros. ¿Por qué se ha agregado la E? Porque es la evolución en el tiempo. Si uno detecta que un lunar ha cambiado en cuanto a las características previas, pues inmediatamente debe ir a una evaluación, de preferencia por los dermatólogos, que son los que hacen el diagnóstico. Tenemos diferentes formas clínicas de presentación: el melanoma nodular, el melanoma léntigo maligno, el melanoma superficial, de extensión superficial, que se presenta con mayor frecuencia. El nodular va entre un 15 a 20%, el léntigo maligno tiene la característica que se presenta en personas de mayor edad. ¿Cuáles son sus características? El superficial tiene una fase irradiada de muchos años, de 1 a 7 años.
El nodular, al contrario, crece en profundidad. Estos tumores son mucho más agresivos porque crecen en profundidad. Y nosotros vamos a ver que el índice de Breslow, o sea, la profundidad, es el que también va a estar en relación al diagnóstico o al pronóstico de la enfermedad. El léntigo maligno tiene años de crecimiento, son lesiones que se presentan más en la cara, en la región malar, básicamente miden más de 3 centímetros y que pueden tener una fase dérmica que se hace nodular, pero eso el tiempo es el que nos los va a decir. Y el melanoma acral no es algo que nosotros no vemos, ya que se presenta en las palmas de las manos, planta de los pies, lecho unguial y en las superficies mucosas. Habíamos visto tanto la biopsia incisional como la biopsia excisional, y el índice de Breslow es lo que ha tomado mayor importancia o relevancia en el melanoma maligno, a diferencia del índice de Clark, ¿no? El índice de Breslow es la profundidad que va a tener la lesión. Esto me va a servir para el pronóstico de la enfermedad y la probable metástasis que podemos tener. Los factores pronósticos, mejor pronóstico es cuando se presenten menores de 65 años, en mujeres, en extremidades, cuando no hay ganglios afectados, cuando no hay metástasis a distancia y cuando la deshidrogenasa láctica está dentro de los valores normales. En el caso del melanoma maligno, yo tengo que tener un valor basal de la deshidrogenasa láctica o un valor de la deshidrogenasa láctica para poder estadiar a mi paciente. Cuando histológicamente mide menos de 1 milímetro, o sea, cuando el Breslow es un Breslow 1, cuando no haya úlcera, cuando el nivel de Clark es 1, cuando no hay ausencia de vascularización, ausencia de invasión vascular, de lesiones de microsatélites, de índice mitótico bajo, eso me dan un buen pronóstico de la enfermedad. Vemos los índices de Clark que van del 1 al 5, pero son índices muy sugestivos, va a depender del operador, va a depender de quién está viendo la patología, la muestra. En cambio, Breslow me da un número de infiltración dado en milímetros. El tiempo de sobrevida va a estar en relación al Breslow, como les dije, y si es que el paciente tiene una lesión con úlcera o sin úlcera. Si es un Breslow 1 sin úlcera, tengo hasta un 95% de probabilidades de sobrevivencia a los 5 años. Ojo, hablamos de melanoma maligno de piel. Pero si el paciente tiene un Breslow 4 con una lesión ulcerada, pues este porcentaje de sobrevida disminuye un 45%. Igual tenemos que hacer nuestra clasificación, nuestro TNM, y como les dije, la deshidrogenasa láctica, tenemos que tener estos valores para poder estadiar al paciente. El tratamiento va a estar en relación a la profundidad del Breslow, pero nosotros no vamos a saber cuál es el Breslow que tiene el paciente hasta no sacar la lesión. Yo puedo hacer una biopsia e incisión donde me llega a decir que tengo un Breslow 2, pero en el centro mismo de la lesión puede tener un Breslow 4 o tal vez mayor profundidad de compromiso. Por eso que en el melanoma maligno nosotros damos 2 centímetros de diámetro alrededor de la lesión para asegurarnos de darle un tratamiento oncológico. Muy bien, doctores, eso sería entonces todos con ustedes. Hemos hecho una revisión rápida de los diferentes tipos de cáncer. Ya no alcanzó el tiempo para mostrarles lo que nosotros hacemos en cirugía menor, los tipos de colgajo, pero si alguno quiere, pues estamos dispuestos a poder brindarles. Como les dije a algunos de sus compañeros en la mañana, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en contactar con nosotros, que estamos prestos a ayudarlos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Espero que haya sido útil la práctica, porque eso es de lo que más aprendemos. La teoría nosotros la leemos y lo pasamos hacia la práctica. Éxitos, doctores. La medicina es muy bonita, es muy apasionante, y lo que ustedes vayan a desarrollar, ya sea
parte clínica, ya sea parte quirúrgica, ya sea medicina de radiodiagnóstico o las diferentes especialidades que podemos tener dentro de la medicina, háganlo con el mejor beneficio para nuestros pacientes, porque ellos son los que se van a beneficiar con lo que nosotros hagamos. Bien, doctores, muchas gracias por su atención y éxitos en todo lo que les viene. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Un gusto. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes. Hasta luego.